Me llamo Colton Merrick, y durante la mayor parte de mi matrimonio pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Al menos, eso era lo que me repetía cada vez que ignoraba las noches en que llegaba tarde, los viajes de negocios que se alargaban más de lo planeado, y esos mensajes de texto, con nombres desconocidos que siempre eran solo un amigo. La noche en que todo se vino abajo no era una noche en la que esperara otra cosa que no fuera sentir orgullo. Era un viernes. Mi esposa, Mallory, acababa de conseguir una gran cuenta para la empresa donde trabajaba, una firma de marketing boutique en pleno centro de Charleston. Su jefe decidió organizar una celebración privada en una mansión histórica que alquilaron para la ocasión. Techos altísimos, escaleras majestuosas y lámparas de araña que parecían sacadas de un museo. Mallory insistió en que la acompañara. «Tienes que conocer a todos. Has sido mi apoyo en todo esto», dijo, con esa sonrisa brillante y persuasiva que antes podía convencerme de cualquier cosa. Me quedé cerca de la barra abierta, con un bourbon en la mano, observando cómo ella se movía por la sala como si fuera la dueña del lugar. Todos la adoraban. Los hombres, las mujeres, incluso los camareros. A mí no me molestaba. Me encantaba verla brillar. Fue entonces cuando un hombre al que nunca había visto, con el pelo engominado hacia atrás y la corbata demasiado apretada para su cara engreída, se acercó. Su nombre era Seth Bramble. Al parecer, era estratega senior en la empresa, y por la manera en que se inclinaba hacia Mallory cada vez que hablaba, quedaba claro que él se consideraba algo más. Al principio me mostré tranquilo, le di la mano y forcé una sonrisa, pero llegó el momento en que el ambiente se heló. Durante el brindis, cuando las copas de champán chocaron y toda la atención se centró en Mallory, Seth levantó la suya y dijo, alto y claro, por Mallory, por demostrar que algunas mujeres realmente pueden tenerlo todo. Una carrera brillante y un hombre lo suficientemente paciente como para apartarse mientras ella hace el trabajo real. Las risas recorrieron la sala, pero no eran risas agradables, eran cortantes, burlonas. Mallory también rió, demasiado fácilmente, rozando el brazo de Seth como si fuera algo inocente. Y en ese momento, bajo una lámpara de araña brillante, en una sala llena de gente que ni siquiera se daba cuenta de que me estaban enterrando vivo, algo dentro de mí cambió. No exploté, no hice una escena, simplemente observé. Observé cómo Seth la miraba cuando creía que yo no me daba cuenta. Observé cómo Mallory se inclinaba un poco más de lo necesario. Observé cómo sus miradas se encontraban como si compartieran un secreto que yo no debía conocer. Entonces entendí que no estaba loco por dudar de ella todas esas noches en las que me quedaba solo en casa, mientras ella decía trabajar hasta tarde. Me di cuenta de que a veces la traición más peligrosa no llega con gritos ni platos rotos. Llega en silencio, escondida detrás de brindis con champán y sonrisas ensayadas. Esa noche tomé una decisión. No iba a ser el marido ingenuo en segundo plano. Si pensaban que eran más listos que yo, estaba a punto de demostrarles que algunos juegos terminan de forma muy distinta a lo que esperan. Porque mientras Seth hacía brindis y Mallory guardaba secretos, yo ya estaba preparando el terreno para que ambos se arrepintieran de haberme subestimado. Y créeme, el arrepentimiento solo sería el principio. El camino de vuelta a casa fue asfixiante. Mallory iba en el asiento del copiloto, riendo con algo en su teléfono que no me enseñaba. Yo apretaba el volante cada vez más, los nudillos blancos bajo la luz tenue del salpicadero. De vez en cuando me miraba, me dedicaba una sonrisa distraída y decía cosas como «Hoy has sido el alma de la fiesta» o «A todos les pareciste divertidísimo». Pero todo sonaba ensayado, como un guión que ya no le importaba interpretar. Cuando aparcamos en la entrada, se inclinó, me dio un beso en la mejilla y desapareció dentro de la casa sin esperarme. Me quedé allí un momento, con el motor apagado, sintiéndome como un invitado en mi propia vida. Dentro, la casa estaba impecable, fría, demasiado silenciosa.
Mallory ya había desaparecido arriba, probablemente contestando mensajes de Seth bajo la excusa de correos de trabajo. Yo no iba a discutir, no iba a enfrentarlas sin pruebas. Era más listo que eso. En los días siguientes, empecé a notar cosas que antes habría pasado por alto. Su nuevo perfume, intenso y dulce, uno que nunca había usado conmigo. La pantalla del móvil siempre bloqueada cuando yo entraba en la habitación. Las reuniones de estrategia privadas, a horas cada vez más extrañas. Pero lo que más me llamó la atención fue la manera en que empezó a tratarme. No con enfado ni con distancia, sino con una especie de indiferencia educada, como si fuera un vecino bien intencionado al que ya no le interesaba impresionar. Decidí poner a prueba una teoría. Una noche le dije que había reservado un fin de semana para los dos, una cabaña tranquila en la montaña, sin teléfonos, sin trabajo, sin distracciones. Su sonrisa se congeló medio segundo antes de decir: «Suena genial, pero ahora no es buen momento en el trabajo». Yo asentí, fingiendo comprender, pero por dentro algo se endureció. Si el trabajo era tan prioritario, ¿por qué sonreía a su móvil hasta tarde como una adolescente enviando mensajes a su primer amor? ¿Por qué las supuestas reuniones estratégicas ahora ocupaban también los fines de semana? No pensaba seguir siendo un ingenuo, no otra vez. Contacté con un viejo amigo, Trent, un tipo que antes se dedicaba a instalar sistemas de seguridad de bajo perfil, pero con talento para rastrear huellas digitales. En cuestión de horas, colocó un rastreador discreto en el coche de Mallory, tan pequeño que ella jamás lo notaría. Me enseñó cómo vigilar su ubicación desde una app que parecía un simple servicio meteorológico. Durante las 2 semanas siguientes, no dije nada. Sonreía cuando ella decía que trabajaría hasta tarde. Le besaba la frente cuando alegaba estar demasiado cansada para salir a cenar. Y observaba el pequeño punto azul en mi teléfono moverse hacia lugares que no tenían nada que ver con su oficina. Restaurantes en el otro extremo de la ciudad. Residencias privadas en barrios cerrados. Hoteles. Una noche, un martes, cuando ella dijo que iba a pasar la noche entera trabajando con su equipo, vi en el rastreador cómo su ubicación se detenía en un hotel boutique en el centro, lejos de su oficina. No llamé, no envié mensajes, simplemente me quedé allí, mirando la pantalla, sin sentir nada, ni ira, ni tristeza, solo una claridad fría, mecánica. Ellos pensaban que eran listos, que podían tomarme por tonto, pero olvidaron algo crucial. Yo ya no era el hombre que se quedaba callado al fondo de la sala. Ya no era el hombre que tragaba todas las excusas y aplaudía cada logro vacío. Ahora era el hombre que iba a darle la vuelta a la historia. Y cuando terminara, Seth Bramble y mi supuesta esposa sabrían exactamente lo que se siente al ser humillados. No con gritos, no con puñetazos, sino con precisión, con paciencia, y con una venganza tan educada que ni siquiera la verían venir, hasta que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, Mallory actuó como si todo fuera perfectamente normal. Me besó al despedirse, mencionó algo sobre una comida de trabajo importante y desapareció con el taconeo de sus zapatos y una nube de perfume caro. Yo me quedé en la mesa de la cocina, viendo el reloj avanzar, con la mente repasando el plan que llevaba días preparando. No iba a confrontarla directamente. Eso sería demasiado fácil para que lo negara o lo tergiversara. Number. Necesitaba pruebas irrefutables, no solo para mí, sino para lo que vendría después. Llamé a Trent otra vez y le pedí un favor más grande esta vez. Cámaras, grabaciones, evidencia que no pudiera ser explicada con excusas. En un día lo teníamos todo listo. Una cámara discreta, disfrazada de cargador de móvil, dentro de su coche. Otro dispositivo diminuto, cosido en el forro de su bolso de trabajo. La tecnología, al final, tiene una manera de despojar cada capa de una mentira. No tuve que esperar mucho. Ese viernes por la noche, Mallory dijo que iba a un evento de integración con su equipo. Asentí, le entregué su bolso
La besé en la mejilla y le dije que se divirtiera. En cuanto salió de la entrada, abrí la aplicación que Tren había instalado para mí. La pantalla se dividió en dos transmisiones, una del coche, otra del bolso, ambas en directo. Al principio todo parecía inocente. Condujo hasta el centro, aparcó cerca de un bar de cócteles elegante y se reunió con un grupo de compañeros de trabajo. La vi abrazar a varias mujeres y luego a Seth. Un abrazo largo, demasiado largo, el tipo de abrazo que no le das a alguien que solo es un colega. Seguí mirando mientras avanzaba la noche. Bebidas, risas, pero su lenguaje corporal me decía todo lo que necesitaba saber. Y entonces, cerca de la medianoche, la cámara del bolso captó algo que lo cambió todo. En un reservado del bar, Seth se sentó a su lado en vez de enfrente. Le susurró algo al oído. Ella rió, esa misma risa suave y coqueta que antes era solo para mí. Luego se inclinó y lo besó. No un beso rápido, no una broma, un beso de verdad, profundo, familiar. Me recosté en mi silla, con el brillo de la pantalla parpadeando en la cocina oscura, sintiéndome extrañamente desconectado de la escena que tenía delante. Esto no era un malentendido, no era un error aislado, era una aventura completa. Y lo peor, ni siquiera parecían preocuparse por ocultarla. Podría haber explotado en ese momento, conducir hasta allí, montar un escándalo, gritar para que todo el mundo viera qué clase de personas eran. Pero eso era lo que ellos esperaban, lo que hace un tonto. En cambio, sonreí, porque acababan de cometer el mayor error de sus vidas. Verás, ya había estado callado demasiado tiempo. Había hecho de marido devoto, de segundón complaciente, durante años. Ahora era el momento de que Colton Merrick les recordara que hasta el hombre más callado en una sala tiene poder cuando conoce la verdad. Y yo iba a desmantelarlos, pieza a pieza, sin levantar la voz, sin romper ni una sola regla. Solo necesitaba un último movimiento, el movimiento perfecto, devastador. Y ya estaba en marcha. A la mañana siguiente, me moví por la casa como si nada hubiera pasado. Mallory ya estaba levantada, tarareando en la cocina, haciéndose café como una mujer sin un solo secreto en el mundo. Casi era admirable lo bien que fingía. Casi. La observé desde el otro lado de la habitación, bebiendo mi propio café, dejando que su actuación pasara frente a mí. No me inmuté cuando me besó en la mejilla, ni cuando dijo que quizá tendría que trabajar el fin de semana otra vez. Simplemente asentí y sonreí, el marido perfecto que ella creía haber roto. Al mediodía ya se había marchado de nuevo, y yo me puse con la última pieza de mi plan. Redacté un correo electrónico cuidadosamente escrito, educado, entusiasta incluso, invitando a toda la empresa de Mallory, incluido Seth, a una cena especial de agradecimiento en un restaurante recién inaugurado en el centro. Un donante anónimo, escribí, quiere celebrar los recientes éxitos de la firma. No habría coste alguno para los asistentes y habría regalos para los empleados más destacados. Por supuesto, el donante insistía en que todos debían llevar a su pareja. Era obligatorio, una manera de honrar a los sistemas de apoyo detrás de su éxito. Tardé menos de una hora en recibir las confirmaciones de asistencia. La de Mallory, la de Seth. Estaban atrapados, y ni siquiera lo sabían. Pasé los días siguientes preparando todo. Trabajé con Trent para montar una sala privada en el restaurante, equipada discretamente con cámaras ocultas y una transmisión en directo a mi portátil. Me coordiné con el gerente, ofreciéndole una propina generosa para reservar el espacio sin hacer preguntas. Cada detalle era perfecto. Cuando llegó el viernes por la tarde, Mallory estaba radiante. Llevaba un vestido nuevo que nunca le había visto. Corto, ajustado, brillante. Pasó casi una hora delante del espejo, perfeccionando su maquillaje, rociándose con el mismo perfume que había olido en el coche aquella noche en el hotel. Ella estaba eufórica, convencida de que sería otra noche en la que la admirarían, la celebrarían.
y quizá hasta se lanzaría miradas a escondidas con Seth a mis espaldas, si tan solo lo supiera. Llegamos al restaurante un poco antes. Yo interpreté mi papel una vez más. Le tomé la mano, la elogié, sonreí en todos los momentos correctos. Ella no sospechaba nada. Seth apareció minutos después, entrando por la puerta como si fuera el dueño del lugar, con esa sonrisita engreída pegada a la cara. ¿Acompañante? Ninguno. Típico. Durante la cena, observé cómo la atención de Mallory se iba alejando de mí para centrarse en Seth, sus miradas furtivas y sonrisas cómplices volviéndose cada vez más evidentes con cada copa de vino. Creían que eran listos, que engañaban al mundo entero. Cuando sirvieron el postre, di unos golpecitos en mi copa con el tenedor y me levanté. La sala quedó en silencio. Señoras y señores, comencé con una sonrisa cordial. Gracias por venir esta noche. Quería tomarme un momento para honrar de verdad a quienes encarnan la lealtad, la dedicación y la integridad, tanto en el trabajo como en casa. Miré directamente a Mallory, luego a Seth, y entonces, sin vacilar, pulsé el pequeño mando a distancia que llevaba en el bolsillo. La pared detrás de mí, que hasta entonces parecía simple decoración elegante, se iluminó. Una pantalla oculta descendió, y la sala entera contuvo el aliento cuando empezó a reproducirse el vídeo. Claro como el agua, Mallory y Seth. En el bar, en el coche, en el hotel, riendo, susurrando, besándose, todo captado con una nitidez perfecta y condenatoria. El silencio era eléctrico, la cara de Mallory se puso blanca, la mandíbula de Seth quedó colgando. Durante unos segundos, nadie se movió. Luego comenzaron los murmullos, los jadeos, las miradas de reojo, y yo me quedé allí, tranquilo, firme, mientras la ilusión de su pequeño mundo se hacía pedazos. Mallory abrió la boca, como para explicar, mentir, suplicar, pero no salió ni un sonido. Seth parecía querer fundirse con el suelo. Puse el mando sobre la mesa, sonreí más amplio que en meses, y dije, gracias a todos por ser testigos. Que tengan una buena noche. Y luego, sin levantar la voz, sin dar un solo portazo, sin lanzar un golpe, salí de allí con la cabeza bien alta, libre por fin. Pero créanme, esto solo era el comienzo de su pesadilla. Al salir al aire fresco de la noche, medio esperé oír pasos corriendo detrás de mí, a Mallory gritando mi nombre, persiguiéndome con excusas y disculpas improvisadas. Pero la noche siguió inquietantemente silenciosa. Ni siquiera miré atrás. Subí a mi camioneta, encendí el motor y me marché sin ver una sola vez el retrovisor. Esa noche no volví a casa. Me quedé en una vieja cabaña de pesca que me había dejado mi abuelo, un lugar tan profundo en el bosque que la única compañía era el viento contra los árboles. Necesitaba silencio para pensar, para respirar, para recordarme a mí mismo que lo que había hecho no era venganza, era revelación. Yo no la había humillado, no le había destruido la vida. Ella lo hizo sola. Yo solo encendí las luces. Los mensajes empezaron a llegar poco después. Al principio eran desesperados. El nombre de Mallory apareciendo una y otra vez en mi pantalla. Colton, por favor, habla conmigo. No entiendes. No fue lo que pareció. Estábamos borrachos. No significó nada. Mentira tras mentira, amontonándose como escombros en una presa rota. Luego llegaron los mensajes de voz, llantos, sollozos, promesas. Cometí un error. Te quiero a ti, no a él. Por favor, no tires todo por un error estúpido. Pero no fue un error. Fueron 1000 pequeñas traiciones, una encima de otra, y solo ahora, cuando la torre se vino abajo, ella veía las ruinas. El domingo por la tarde, el tono cambió. La ira empezó a filtrarse. Acusaciones. Me humillaste. Nos dejaste en ridículo a los dos. ¿Cómo puedes ser tan frío? Tan cruel. Te vas a arrepentir, Colton. Ya lo verás. No, Mallory. Yo no me arrepentiría de nada.
porque por primera vez en años tenía claridad. La noticia sobre la cena se extendió por su empresa como un incendio. El lunes por la mañana, el Departamento de Recursos Humanos había iniciado una investigación interna. Seth fue suspendido temporalmente. Mallory fue llamada para una conversación seria sobre conducta profesional. Su carrera impecable, la que había construido con tanto cuidado, ahora sangraba a plena luz del día. Yo no moví un dedo, no dije una palabra. Simplemente observé cómo las consecuencias, reales, brutales y merecidas, caían sobre ellos. Pero aún no había terminado, porque Mallory no era la única que me debía respuestas. Había otro jugador en esta pequeña tragedia, un nombre que aparecía en sus mensajes, alguien que siempre describía como solo un amigo, alguien del departamento de contabilidad, alguien inofensivo. Antes no le había prestado atención, pero ahora sentía curiosidad, y la curiosidad, guiada por una precisión fría, es un arma poderosa. Abrí la aplicación del rastreador otra vez. Esta vez no en el coche de Mallory, sino en otro vehículo que Trent había ayudado a marcar semanas atrás. Por si acaso, el de Seth. Y lo que vi me heló la sangre, para luego hervirla de nuevo, porque Seth ya no se veía con Mallory en el hotel. Number. Ahora se veía con otra persona, alguien que yo conocía demasiado bien, alguien que jamás habría imaginado. La traición era aún más grande de lo que había pensado. La telaraña estaba más enredada de lo que jamás creí posible. Y yo estaba a punto de arrancar cada hilo. Esto ya no era una traición personal, era guerra. Y el siguiente movimiento haría que deseara nunca haberse cruzado con un hombre como yo. A la mañana siguiente, tras una noche en vela llena de pensamientos más afilados que cristales rotos, me senté en el porche de la cabaña con una taza de café negro, mirando el rastreador en mi teléfono. El coche de Seth estaba aparcado en una dirección que conocía demasiado bien. Una casa adosada en las afueras, no muy lejos de la ciudad, en un barrio donde todas las viviendas parecían iguales. Pero los secretos escondidos dentro eran cualquier cosa menos eso. La dirección pertenecía a Abigail Turner, una de las amigas más antiguas de Mallory, la mujer que estuvo a su lado en nuestra boda, la mujer en la que yo había confiado como en familia. Al principio intenté buscar excusas en mi cabeza. Tal vez era una coincidencia. Tal vez Seth veía a alguien que casualmente vivía allí. Tal vez Abigail no sabía nada. Pero el nudo en mi estómago decía lo contrario. Ya no era el tipo de hombre que ignoraba sus instintos. No después de todo lo que había visto, de todo lo que había sobrevivido. Conduje hacia la ciudad, dando un rodeo para darme tiempo a pensar. Aparqué a una manzana de distancia y me acerqué a pie a la casa adosada, moviéndome entre las sombras como un espectro que ellos habían olvidado que existía. Era última hora de la tarde y las cortinas estaban corridas, pero un coche en la entrada, el de Abigail, confirmaba lo que ya sospechaba. No necesitaba forzar la puerta, no necesitaba montar un espectáculo. Simplemente esperé. Y como era de esperar, en menos de una hora, la puerta principal se abrió. Allí estaba Abigail, riendo, con una botella de vino en la mano. Y allí estaba Seth, justo detrás de ella, con la mano en su cintura, inclinándose para besarla como si lo hubieran estado haciendo durante años. Me golpeó más fuerte de lo que creía, no porque siguiera queriendo a Mallory, ni porque me importara Seth o Abigail, sino porque confirmaba algo mucho más profundo y más sucio. No era solo una traición, era traición sobre traición. Una red entera de engaños tan enredada y venenosa que había tocado cada parte de mi vida sin que yo lo notara. Abigail sabía lo de Seth y Mallory, les había ayudado a encubrirlo, y ahora formaba parte del mismo ciclo podrido. Tomé algunas fotos desde mi posición, limpias, claras, innegables, no porque necesitara más pruebas, sino porque quería que supieran que, a partir de ahora, yo lo vería todo. Se acabaron las ilusiones. Se acabó confiar en la gente equivocada. Cuando volví a la cabaña, redacté 2 cartas.
una para Mallory, otra para Abigail. En la de Mallory expuse todo. Le dije que lo sabía todo, no solo sobre ella y Seth, sino sobre las mentiras que había tejido durante años. No grité, no acusé. Simplemente presenté los hechos, fríos y brutales como el filo de una navaja. Al final, escribí una sola línea. Cuando construyes una vida con mentiras, no te sorprendas cuando se te derrumbe encima. En la carta de Abigail fui aún más breve. La lealtad no se pone a prueba cuando todo es fácil. Se pone a prueba cuando la tentación llama a la puerta. Fallaste. Envié ambas cartas sin remitente, sin llamadas, sin advertencias, sin explicaciones, que se preguntaran, que se destrozaran entre sí con sospechas y culpas. Mientras tanto, me reuní con mi abogado. Tranquilo, con cuidado, presenté la demanda de divorcio, citando adulterio y con pruebas abrumadoras adjuntas a los documentos. En nuestro estado, eso significaba que la división de bienes me favorecería ampliamente. Me quedaría con la casa, la mayor parte de nuestros ahorros y una buena parte de su fondo de jubilación, ese imperio que ella había creído construir a mis espaldas. En menos de 2 meses, Mallory lo perdería todo. No porque yo la odiara, no porque buscara venganza, sino porque había terminado de fingir que le debía algo más que las consecuencias frías y duras que ella misma se había ganado. ¿Y Seth y Abigail? Su pequeño romance implosionaría mucho antes. Personas como ellos no saben sobrevivir sin un objetivo, y ahora, sin nadie más a quien engañar, se atacarían entre sí más rápido que lobos atrapados en la misma jaula. Yo no necesitaba ver cómo terminaba. No necesitaba presenciar las ruinas. Ya había ganado simplemente con marcharme, libre, limpio y más fuerte de lo que jamás imaginaron. Los papeles de divorcio fueron entregados por los canales oficiales. A Mallory le llegaron mientras estaba en el trabajo, de pie, en medio de una oficina abierta, con todos mirando cómo el paquete oficial aterrizaba en sus manos. Trent, siempre tan ingenioso, se aseguró de que yo pudiera ver su reacción. Se quedó congelada, con la boca ligeramente abierta, las mejillas enrojecidas, mientras sus compañeros intentaban no mirar. La mujer que había pasado años construyendo una imagen perfecta, ahora se desmoronaba desde dentro, y ninguna sonrisa cuidadosamente ensayada podía salvarla esta vez. Yo permanecí en silencio. No envié mensajes, no contesté llamadas, no respondí a los correos electrónicos largos, llenos de medias verdades y justificaciones desesperadas. No fui cruel, no la ridiculicé, simplemente me negué a participar. Mientras tanto, la investigación interna en su empresa llegó a su fin. Las conclusiones fueron brutales: violación de la conducta profesional, relaciones no declaradas que comprometían la integridad de proyectos, uso indebido de recursos de la compañía. A Mallory le pidieron que renunciara en silencio o enfrentara un despido público. Seth no tuvo esa cortesía. Fue despedido en el acto, escoltado fuera del edificio como un político corrupto, pillado con las manos en la masa. Y entonces llegó el golpe final, no de mi parte, sino de la propia realidad. Las fotos de Seth y Abigail aparecieron en la esfera pública, en silencio, casi por accidente. Un correo anónimo a ciertos empleados de la empresa de Mallory con las imágenes adjuntas, sin comentarios, sin explicaciones. Las pruebas frías. Nada más. No tardaron en propagarse los rumores como fuego descontrolado. No solo sobre Seth y Abigail, sino sobre toda la telaraña que Mallory había estado tejiendo a escondidas. Su reputación cuidadosamente pulida no quedó solo dañada, quedó hecha añicos. Me enteré de todo esto por Trent, por viejos amigos en común, por los susurros que inevitablemente llegaban hasta mí. Yo no necesitaba verlo con mis propios ojos. La satisfacción no estaba en su sufrimiento, estaba en mi libertad, en el silencio de mi vida, ahora libre de mentiras, de manipulaciones, de esa duda constante que antes me mantenía despierto por las noches. La última vez que Mallory intentó comunicarse conmigo fue a través de una carta escrita a mano,
entregada en la oficina de mi abogado. La letra era temblorosa. La carta estaba llena de recuerdos. Nuestra primera cita, nuestro primer apartamento, las vacaciones que tomamos cuando aún éramos jóvenes y estábamos enamorados. Se disculpaba, suplicaba, preguntaba si quedaba algún rincón en mi corazón capaz de perdonarla, de reconstruir lo que ella había destruido. Aquella noche, sentado en mi porche, leí la carta bajo la luz anaranjada del farol. El mismo porche donde alguna vez soñamos con el futuro. El mismo porche donde yo solía esperarla cuando llegaba tarde, trabajando. Doblé la carta con cuidado y la arrojé a la chimenea exterior. Vi cómo las llamas consumían el papel, las palabras, las mentiras, los recuerdos, y mientras las brasas se elevaban hacia el cielo nocturno, entendí algo poderoso. El perdón no siempre consiste en dejar que alguien vuelva a tu vida. A veces consiste en dejarte avanzar sin el peso de su traición encadenándote al pasado. Mallory viviría con sus decisiones, Seth con su deshonra, Abigail con su vergüenza. ¿Y yo? Yo viviría libre, sin dudar de mí mismo, sin cuestionar mi valor, sin esperar lealtad de personas que nunca entendieron lo que valía. En el fondo, creo que todos esperaban que me rompiera, que explotara, que me derrumbara. En cambio, simplemente me fui, y al hacerlo, me convertí en algo que ellos ya no podían tocar. Intocable. Los meses que siguieron fueron como nada que hubiera experimentado antes. Por primera vez en años, me despertaba sin ese peso en el pecho, sin la necesidad de prepararme para otra decepción, otra mentira, otra excusa. La casa estaba más silenciosa, sí, pero no era el tipo de silencio que asfixia. Era el que cura. Pasaba mis mañanas en el porche con una taza de café recién hecho, escuchando el viento entre los árboles en lugar del zumbido de mensajes sin respuesta. Retomé viejos pasatiempos que había olvidado en medio del caos de sostener un matrimonio de un solo lado. Compré un barco de segunda mano y pasaba los fines de semana pescando, sintiendo una paz que no puede fingirse ni forzarse. Poco a poco, amigos que se habían alejado con los años comenzaron a volver a mi vida. No por lástima, sino porque veían la diferencia en mí. Las murallas que había construido durante mi matrimonio ya no eran necesarias. Ya no tenía que fingir que estaba bien ni encogerme para encajar en las expectativas de otra persona. Por fin podía ser yo mismo. Profesionalmente, las cosas también tomaron un giro inesperado. Un antiguo colega, al enterarse de que estaba soltero y centrado en mí mismo, me ofreció una oportunidad laboral que jamás habría considerado antes. Un nuevo puesto en una nueva ciudad. Una oportunidad para reconstruir desde cero, sin las sombras del pasado siguiéndome. Y así, 6 meses después de aquella noche en que todo se vino abajo, empaqué las pocas cosas que realmente me importaban y me mudé al otro lado del país, a una ciudad costera donde el aire olía a sal y a posibilidad. Encontré una casa modesta con un porche amplio y vista al océano, el tipo de lugar que sientes tuyo en cuanto cruzas la puerta. La vida no se volvió perfecta de repente. Hubo días difíciles, días en que el pasado golpeaba a la puerta de mi mente, pidiendo ser recordado, pero no lo dejé entrar. Había aprendido demasiado. Había luchado demasiado por mi paz. Una tarde, mientras el sol se hundía en el agua y pintaba el cielo de fuego y oro, me senté en la playa con un libro en la mano y entendí algo simple pero profundo. A veces, perder lo que creías necesitar es la única manera de encontrar lo que realmente mereces. Mallory, Seth, Abigail fueron capítulos en mi historia, pero no eran todo el libro. Fueron lecciones necesarias, dolorosas, pero, al final, liberadoras. Yo no estaba roto, no estaba amargado, estaba vivo, despierto, más fuerte que nunca. Y mientras las olas susurraban contra la orilla, sonreí, no por lo que había perdido, sino por lo que finalmente había encontrado.